Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo programa en Decíamos Ayer. Bueno, no, perdón, Decíamos Ayer no, esto es Territorio Sudaca, perdona, ya voy de, ya voy, me falla el cerebro ya. En Territorio Sudaca, donde es la segunda parte del programa que empezamos la última vez que Emilio y Efraín se pasaron por aquí. Y sí, vamos a seguir hablando de Ayacucho. No olvidemos que este año se hizo 200 años de la batalla. Y seguiremos hablando de Ayacucho. Yo trataré de seguir trayendo más gente para seguir hablando de la batalla. Ya se han publicado las entrevistas que he hecho. Y nada, para conocer más de cerca la que se conoce como la última batalla de esa guerra de sucesión, perdón, joder, macho, estoy fatal hoy, de Secesión. secesión, independencia, como queráis llamar. Sí, estoy fatal. Así que nada, vamos directamente al grano porque tenemos mucho que charlar hoy, la batalla en sí, la confraternización antes de la batalla, teorías de la conspiración, qué pasó después, consecuencias, es realmente la última batalla, bueno, todo el tema de los ayacuchos cuando volvieron a la península también, que es muy interesante. Así que nada, Efraín, empezamos contigo, porque nos hemos quedado unos días antes de la batalla Ujú. y donde arrancamos hoy. Sí, bueno, hola, saludos a todo el público, como siempre es un placer estar aquí y con Emilio y con Adrián, y que nos disculpe que nos salgamos un poco del espíritu navideño para hablar de sangre, derramamiento de sangre, matazón, etcétera, pero, pero bueno, toca. Bueno, Entonces, que era en Pastos, ¿no? Que donde Sucre también se le fue la mano, ¿no? Era Navidad. sí, Sí, Era la la Navidad. Navidad Navidad, negra de Pasto. 23 de Sí. diciembre, Navidad Negra, Ah, Navidad casi, Negra. casi. Por un día No, le hemos fallado. el propio día de Navidad, el 24, fue el No, pero 24. el 23 empezó ya las matanzas. El 24 continuaron No, también. no, el 23 fue la. Bueno, pero no nos vamos a desviar porque ya vamos a caer. Entonces, Venga, que podemos estar entonces aquí hasta bueno, mañana. bueno, vale. Entonces, bueno, antes que nada, bueno, sí es oportuno recordar al público, por si no han visto el podcast anterior, ¿no? Y los invitamos a que vayan a verlo, ¿no? Aclarar algunos términos, por ejemplo, que aquí vamos a hablar mucho o se va a mencionar el tema de Colombia, ¿no? De la entonces República de Colombia, que nosotros ahora la llamamos la Gran Colombia, ¿no? O como me sugiere también Emilio, Colombia la Grande, ¿no? Que era la formada por las actuales Venezuela, la Colombia actual, Ecuador y Panamá, ¿no? Que fue la república que fundó Bolívar, unificando Venezuela, Nueva Granada, Quito y Guayaquil, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos que tener en cuenta que del lado independentista está el ejército entonces colombiano o gran colombiano, pero que aunque se llama así, no se debe asociar con los colombianos de ahora, ¿no? Sino con los colombianos de aquella época que incluían a venezolanos, panameños y ecuatorianos de ahora, ¿no? Y en el caso concreto de Ayacucho, el ejército colombiano estaba formado en gran parte, incluso en su mayoría, por tropas venezolanas, ¿no? Bueno, hecho igual, y por supuesto estaban los peruanos independentistas, la Legión Peruana y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, como bien dice Adrián, bueno, nos habíamos quedado de esos meses que estaban antes de la batalla, ¿no? Que estaban en una guerra y después de la batalla de Junín, ¿no? Que fue una gran victoria inesperada de los independentistas. Entonces, el ejército realista y el ejército independentista estaban jugando a una guerra de movimientos, ¿no? Una guerra de movimientos donde Sucre, Antonio José de Sucre, el comandante del Ejército Unido Libertador, ¿no? De estas fuerzas aliadas independentistas por designación de Bolívar, Sucre jugaba esa guerra de movimiento y el comandante del ejército realista, el virrey La Serna, ¿no? Una guerra de movimiento que, claro, que fue desgastando a ambos ejércitos, ¿no? Que Sucre hábilmente manejaba las cosas para no quedar en una posición desventajosa donde lo querían colocar los realistas, ¿no? Pero entonces, en ese trajín, vemos que llegamos al 3 de diciembre de 1824, ¿no? Pocos días antes de la batalla de Ayacucho, se da la batalla de Corpahuayco o Matará, ¿no? Que fue un ataque, una victoria realista donde los realistas lograron sorprender a una parte del ejército de Sucre, del Ejército Unido Libertador, y les propinaron un fuerte golpe, ¿no? Que desgastó en parte al ejército
de independentista, ¿no? De Sucre, ¿no? Pero aún con esas pérdidas sensibles de hombres y material, Sucre mantuvo al ejército independentista en un repliegue ordenado y siempre situado en posiciones aseguradas, ¿no? Mientras que los realistas habían consumido mucho más sus recursos en esta guerra de movimiento, por lo que decíamos que el ejército realista llegaba a la batalla, llegaba como un boxeador calzado, ¿no? Pero entonces los jefes realistas decidieron ubicarse en las alturas del cerro Condorcunca, que en quechua significa cuello de cóndor, ¿no? Entonces se coloca en una posición defensiva en el cerro, eh, que claro, en principio les da una buena posición frente al ejército independentista, porque siempre las posiciones que están en las alturas y sobre todo en este cerro, tenía una posición en principio ventajosa, pero la otra cara de la moneda es que al verse ahí aislados, os digo, rodeados por los independentistas, no podían soportar varios días ahí porque indudablemente vendría una hambruna sobre la tropa realista, ¿no? Entonces, mientras que los independentistas esperaban la llegada de refuerzos de más divisiones colombianas o gran colombianas que iban a ser enviadas por Bolívar. Entonces, bueno, entonces tenemos que, para el día de la batalla, tenemos que hablar de cifras rápidamente, que el ejército independentista, el ejército unido libertador, como siempre sabemos, sabe todo el que ha oído de estudios de batalla, hay diferentes fuentes, ¿no? Y las cifras varían, ¿no? Pero el ejército independentista tendría como mínimo 5.780 hombres y como máximo hasta 8.500, ¿no? Tendrían alrededor de 896 jinetes, ¿no? O sea, poco menos de 900, y solamente aparentemente tenían un solo cañón, ¿no? Una sola pieza de artillería, mientras que los realistas tenían entre 6.906 como mínimo hombres y como máximo 9.310, ¿no? Con más de 1.000 jinetes, 1.030 jinetes y entre 11 y 14 piezas de artillería. Sin embargo, también hay que recordar que las tropas independentistas en su mayoría eran tropas veteranas, ¿no? De las guerras de independencia, especialmente las tropas venezolanas, bueno, y también unas cuantas neogranadinas que eran veteranas de las guerras de independencia en Venezuela y Nueva Granada, ¿no? Ya llevaban muchos años de servicio, mientras que el ejército realista encuadraba en su mayoría a campesinos peruanos que habían sido reclutados apresuradamente, ¿no? Mediante levas también, y que no tenían experiencia en batalla, ¿no? No tenían mucho entrenamiento. Pero bueno, pero en principio tenemos que entonces los realistas tienen una superioridad numérica y bueno, hay que decir, bueno, hablando rápidamente para llegar al día de la batalla de cómo se constituye la estructura del ejército independentista, ¿no? Con tres divisiones. La primera, que iba a cubrir el flanco derecho independentista al mando del general neogranadino José María Córdoba, ¿no? La segunda división, que iba a cubrir el flanco izquierdo independentista al mando del general peruano José de la Mar, futuro presidente de la República del Perú, unos pocos años después. Y la tercera división, que iba a cubrir el centro independentista al mando del general venezolano Jacinto Lara, ¿no? El jefe de Estado Mayor era el general peruano Agustín Gamarra, que también iba a ser presidente del Perú, ¿no? Mientras que las fuerzas realistas se estructuran con el flanco derecho realista cubierto por la tercera división, comandada por el general asturiano Jerónimo Valdés, el centro realista con la primera división bajo el mando del general Juan Antonio Monet, y el flanco izquierdo bajo el mando del propio virrey La Serna, auxiliado por el general Alejandro González Villalobos, ¿no? Con la segunda división en el flanco izquierdo, ¿no? Y entonces así llegamos con esta introducción al día 9 de diciembre de 1824, donde en horas de la mañana ocurría un hecho que Emilio ha estudiado bastante en fuentes y que forma parte también de la leyenda
del mito de esta batalla, ¿no? Si se quiere, la leyenda romántica, y que yo creo que es mejor que lo reseñe él, ¿no? O que lo explique él. Ujú. Bueno, antes que todo, bueno, muchísimas gracias, Adrián, por la invitación, como siempre, a tu canal de YouTube. Y sí, como tú bien has señalado, Efraín, todos estos eventos pues nos muestran que el proceso de independencia o secesión peruano pues fue mucho más complejo, la dicotomía que nos enseñan, ¿no? En los colegios. Como había dicho anteriormente en el podcast pasado, ¿no? Y se puede ver en esta misma batalla de Ayacucho, ¿no? Donde es imposible identificar a dos ejércitos de peruanos contra españoles, porque como habíamos dicho en el anterior podcast, los ejércitos estaban compuestos, ambos ejércitos estaban compuestos por un 90% aproximadamente de soldados nacidos en el continente americano, ¿no? Y en la famosa batalla de Ayacucho, de los 10.000 realistas, bueno, dependiendo de las fuentes, también como dice Efraín, solo 500 eran peninsulares y el resto Se te ha predominante, pegado. Es contagioso. contagioso, sí, predominantemente mestizos e indios peruanos, ¿no? Y bueno, habían familiares en ambos bandos, familias peruanas divididas, unos en realistas y otros en independentistas o secesionistas, como queramos llamarlo, pero inclusive familias peninsulares divididas, que esto es muy poco conocido, ¿eh? Y hay una historia que llama mucho la atención, y es la historia de dos hermanos que eran oriundos de Valencia peninsular, por supuesto, no la venezolana, que era, y tenían los nombres de Antonio y Vicente Tur y Berrueta, quienes, por cierto, habían sido destinados a América para someter a los insurgentes republicanos, pero curiosamente, cuando ocurrió el levantamiento de Rafael de Riego en 1820, el hermano menor, Vicente, no estaba de acuerdo con estas ideas liberales y él deserta, ¿no? Y cambia de bando al bando secesionista e independentista. Y bueno, cuando va a ocurrir la batalla de Ayacucho, estos dos hermanos se encontrarán, ¿no? Y ese encuentro fue documentado por el joven militar colombiano Manuel Antonio López Barrero, en sus memorias de nombre Recuerdos históricos del coronel Manuel Antonio López, ayudante del Estado Mayor General del Libertador de Colombia y Perú, de 1819 a 1826, así se llaman las memorias, bien largo el nombre, ¿no? Pero bueno, este militar, Manuel Antonio López Borrero, también participó en la batalla de Ayacucho, por cierto, y cita a él en sus memorias que los comandantes Juan Antonio Monet y José María Córdoba, el primero del bando realista y el segundo del ejército colombiano, acordaron una pequeña tregua para que amigos o familiares que estuvieran en bandos opuestos se pudieran pues saludar, ¿no? Antes de empezar la matazón, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, Sucre, Antonio José de Sucre, pues aprueba el encuentro, ¿no? Al parecer fue Antonio Tur que lo solicita, ¿no? Uno de los hermanos que hemos nombrado. Y cita a Manuel Antonio López el encuentro entre los hermanos valencianos, que al ver a su hermano pequeño, Antonio le dijo lo siguiente, dice, ay hermanito, ¿cuándo se siente verte cubierto de ingominia? Vicente, el pequeño, no le tuvo que sentar bien la frase y contestó, yo no he venido a que me insultes. Si es así, me voy. Manuel Antonio pues nos cuenta que entonces Vicente se dio media vuelta, dispuesto a marcharse, cuando Antonio pues corrió tras de él y le abrazó por la espalda, ¿no? Y ambos quedaron abrazados durante un largo rato y rompieron a llorar, ¿no? Esto también, hay que decirlo, chicos, se repitió entre otros familiares que se encontraron antes de la batalla, porque como hemos dicho, ambos jefes del ejército acordaron que 80 hombres de cada bando, parientes de primer grado, se acercasen al centro del campo para poder saludarse antes de matarse cordialmente. Uno de estos 80 fueron estos dos hermanos y se pudo verse pues a hermanos enfrentados, abrazándose entre sí, o incluso a padres que eran oficiales en el ejército del rey,
abrazándose con sus hijos que luchaban en las tropas independentistas. Y varios fuentes primarias citan palabras, ¿no? Que se escucharon en el campo de batalla. Una de las últimas palabras es: no ataques por mi flanco, hermano. Esos malditos libros franceses. Cumpla con su deber, hijo. Estoy orgulloso de usted, padre. Luego, el acero, el fuego, el polvo y la sangre, pues hizo lo suyo, ¿no? O sea, es curioso cómo las guerras pues dividen a las familias. Está el caso muy estudiado, ¿no? De cómo hasta la mismísima familia Simón Bolívar estaba dividida. Vemos a su hermana María Antonia, que fue ferviente defensora del rey, y esto también se da en los campos de batalla, y la batalla de Ayacucho no fue la excepción, ¿no? Como hemos visto. Sí, bueno, es lo que siempre hablamos, que esta es una prueba de que fue una guerra civil realmente dentro, o tiene características de guerra civil si se quiere. Y esta es la prueba, que están familias en ambos bandos, que vamos, que yo te soy honesto, o sea, yo soy el padre, agarro al hijo a la oreja y digo, tú te vienes para acá. Estas ideas tontas que tienes en la cabeza, vente para acá. ¿Qué estás haciendo ahí? Tonterías con el Bolívar ese. Pero sí, sí, es que es triste. Cuando te lees esos testimonios así, es triste. Tiene que ser fuerte. Estar en un bando sabiendo que tu familia está en el otro, un hijo, un hermano, y que, joder, es que puedes disparar y matar a tu propio hijo. O al revés, claro, o a tu padre. Es duro, es duro. No, Así y que ver nada, cómo pues se abrazan, sí, y ver cómo se abrazan y lloran, ¿no? Debe ser claro. impactante verlo. Sí, 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 sí. Y aparte, bueno, después cuando hablemos ya de la teoría de la conspiración, creo que aquí es uno de los momentos que recogió Ignacio, ay, no me acuerdo el apellido ahora, en su libro, que algunas de las conversaciones que se escucharon son las que dieron pie también a la teoría de la conspiración, en este momento también, Sí, claro, de que se planeaba eso. sí, muchos aprovechan de que habían bastantes familiares en ambos bandos para sacar estas teorías de que todo fue pactado, pero hasta que no haya documentos que lo demuestren, pues no se puede decir que no. Sí, Pero sí, bueno, sí. eso más adelante hablaremos Más de ello. adelante. Vamos directamente en batalla. Efraín, te lo habías pedido, detallar la batalla. Te pongo el mapa Sí, y sí, por favor. a ver, lo vamos a poner así. Uy, y esto aquí. Ah, sí, Ok, perfecto. ok. Bueno, antes que nada, decir que este mapa lo compartió el divulgador histórico venezolano Elvis Blanco en su perfil en Twitter, que invito, en X, ¿no? Como se llama ahora, que invito a todos a que lo visiten porque te da excelente información histórica, ¿no? Entonces me gusta dar, claro, reconocerle el crédito como es apropiado, ¿no? Bueno, entonces el día de la batalla, que por supuesto es el 9 de diciembre de 1824 y por eso se cumplieron 200 años hace unos días, 9 de diciembre de 1824, bueno, lo que está narrando Emilio, el emotivo y desgarrador encuentro entre familiares de ambos bandos, ocurrió creo que alrededor de las 8 de la mañana, ¿no? La batalla iba a comenzar a las 10 de la mañana, ¿no? De ese 9 de diciembre, ¿no? Bueno, los realistas tenían un plan que lo diseña el general José de Canteac, ¿no? Que no había mencionado yo anteriormente, que era el segundo al mando del ejército realista después del virrey La Serna, ¿no? Entonces, de acuerdo al plan de Canteac, ¿no? La división comandada por el general Jerónimo Valdés, la tercera división, que recordemos que estaba en el flanco de hecho de la formación realista, esa división tenía que descender del cerro, ¿no? Cruzar el río Pampa y rodear el flanco enemigo por la barranca del norte, ¿no? El flanco izquierdo de la formación independentista, ¿no? Donde estaban las tropas de la, de la división comandada por el general José de la Mar, ¿no? La división independentista comandada por el general peruano José de la Mar, ¿no? Claro, lo que ocurre es que ese movimiento se hace a las vistas de Sucre, ¿no? Entonces Sucre ya sabe por dónde viene la cometida realista, ¿no? Entonces, claro, efectivamente desciende las tropas de Valdés, ¿no? Del flanco de hecho realista,
y caen sobre el flanco izquierdo independentista, sobre la segunda división de José. Pero la segunda división del general José de la Mar consigue resistir, ¿no? Consigue resistir el ataque realista con el apoyo del batallón Vargas, ¿no? De la tercera división comandada por el general Jacinto Lara, ¿no? Que recordemos que está en el centro independentista, ¿no? Entonces, desde el centro independentista se manda al batallón Vargas a respaldar al flanco izquierdo que estaba siendo atacado, ¿no? Al flanco del... Entonces los realistas, eso lo podemos ver en el mapa, ¿no? Todo el tema de las formaciones, ¿no? El ataque realista va a intentar tomar una solitaria casa ocupada por algunas compañías, una casa que estaba ahí en La Pampa, ¿no? Solitaria, ocupada por algunas compañías independentistas, pero las fuerzas realistas fueron arrolladas y obligadas a retroceder, ¿no? Entonces, posteriormente, también llegan a reforzar a los independentistas en este ataque, esta defensa, llegan los Usáes de Junín, ¿no? Bajo la dirección bajo el mando del general Miller, ¿no? Y luego también la Legión Peruana, ¿no? Que estaba apoyando a la división de Córdoba, pero que se desplaza hacia allá, ¿no? Entonces ahí es cuando entonces vemos este movimiento sobre el flanco izquierdo independentista, pero mientras tanto el general realista Villalobos, que recordemos que está en el flanco izquierdo realista, al lado de la Serna, procede a atacar, ¿no? El flanco, el flanco de hecho independentista, ¿no? Donde se encontraba la primera división del general Córdoba, ¿no? Entonces el coronel español Joaquín Rubín de Celis, de la división de Villalobos y al mando del regimiento Cusco, se adelanta, ¿no? Pero se adelantó imprudentemente, ¿no? Por eso se dice que es un ataque imprudente y descoordinado en el que los realistas bajan del cerro por el otro lado y atacan a... Pero lo que consiguieron fue que esta unidad realista fue aislada y destruida por la caballería colombiana, ¿no? La caballería colombiana formada en su mayor parte por jinetes venezolanos, ¿no? Especialmente de la caballería llanera y por la división de Córdoba, ¿no? También el segundo batallón del Imperial formó guerrilla y también quedó diezmado, ¿no? Entonces, la división de Córdoba, del flanco de hecho independentista, junto con la Legión Peruana y el Regimiento Peruano número 1 y apoyados por la división de caballería independentista, avanzaron para impedir el descenso de las fuerzas realistas por la rampa, ¿no? Y entonces, claro, aquí es donde se produce uno de los momentos épicos de la batalla, cuando este general Córdoba, neogranadino, que comanda esta división, se desmontó de su caballo y se puso al frente de su división independentista y lanzó la icónica orden de división: armas a discreción, de frente, paso de vencedores. Y a los gritos se dice que a los gritos de viva la libertad y viva el libertador, los independentistas cargan contra los realistas, ¿no? Que siguen intentando bajar el cerro por ese flanco, ¿no? Y el ataque de Córdoba fue decisivo, pues logró diezmar totalmente a las unidades realistas de ese lado y logró capturar la artillería realista, ¿no? Mientras tanto, en el centro, la división realista de Monet bajó la cuesta atropelladamente, pero Sucre, al tenernos al alcance, les lanzó encima la división de Lara, del general venezolano Lara, y despedazarlos también con un mortal ataque de la caballería de los Usáes de Junín, ¿no? Entonces la división de Monet y la caballería de Ferraz, que descendían, como estamos diciendo, a pie, en hileras desde el cerro, bajo un intenso fuego enemigo, aún están en la rampa, consiguen reagruparse para avanzar y formar línea de batalla en la pampa, pero la metralla les diezmó las tropas, ¿no? Y cada vez que un batallón intentaba formarse o lograba formarse en columna, como los batallones Infante, Burgos y Guía, eran rápidamente aniquilados, ¿no? Entonces el propio Monet resultó herido, sus tres jefes murieron y los dispersos
arrastraron consigo los restos de la milicia, ¿no? Bueno, entonces los realistas sufren un intenso fuego de metralla e intentaron reorganizarse en el llano, pero fue implacablemente cargada por la caballería patriota o independentista y bajo el fuego de la infantería de Córdoba, ¿no? Entonces las bajas fueron masivas entre los realistas y los escasos supervivientes lograron a duras penas replegarse desordenadamente, ¿no? Entonces, entre tanto, Valdés, que había iniciado la batalla, seguía atacando el flanco izquierdo independentista, pero el general Lamar se resistía y entonces llega el momento en que los demás frentes realistas se colapsan y el propio virrey La Serna y sus oficiales intentaron restablecer la batalla y reorganizar a los dispersos. El propio general Canteac, segundo de los realistas, intenta liderar la división de reserva compuesta por 2 batallones, pero al descender a la llanura, ¿no? Pero las tropas fueron atropelladas por los restos de la caballería en fuga y se dispersaron, ¿no? Y tras una débil resistencia, el disminuido batallón Fernando VII, que había permanecido en la trinchera, no consigue resistir más y la bandera de la Gran Colombia flamea sobre el cerro, ¿no? Y entonces al final La Serna fue herido y capturado, el virrey, y con los diezmados restos de su división, Valdés se reagrupa, ¿no? En las alturas del cerro, donde se le reúnen 200 jinetes que había concentrado Canteac, pero ya la desmoralización era total y entonces los propios soldados realistas, algunos les disparaban a los oficiales que trataban de reagruparlos y otros se habían vuelto contra el propio Canteac, y bueno, ya la moral se había roto por completo y lo que quedaba del ejército realista se encontraba diezmado y acorralado y entonces no les quedó otra que negociar ya la capitulación, ¿no? Entonces eso es a grandes rasgos lo que ocurrió, ¿no? Resumiendo y sintetizando, ¿no? Que eh, el, el, como decimos, Valdés cayó sobre la división de la Mar, iniciando la batalla, pero no logró superar a Lamar, mientras que del otro extremo el otro flanco realista trató de atacar a Córdoba. Córdoba prácticamente los arrolló y aniquiló, y por el centro también las cosas le fueron fatal a los realistas, que fueron resistidos y masacrados cuando trataban de bajar el cerro, ¿no? Y al final hubo un último intento de contraatacar con las fuerzas de reserva y eso también terminó de manera desastrosa, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que fue la acción de la batalla, ¿no? Ujú. Y claro, porque aquí después, esto conectará después con ¿quito el mapa, Efraín? O... Ujú. Sí, Bueno, sí, sí, sí. sí. Que es el propio virrey, ¿no? El que da la orden ya de... No, el virrey no, perdón, el virrey huye, pero son los generales, ¿no? No, Los que que ya es quieren... capturado, Ah, es es capturado, perdón, sí, sí. capturado, sí, Perdón, y el perdón. mando queda en Canteac, que es En el Canterac. segundo. Que, Sí, que que es el que se Canterac, por rinde. cierto, Es sí, el que es el negocia que... después. El que se rinde ya. Exactamente. Sí. Es el que firma la capitulación. Es la que... Pero Eso bueno, es, eso me Ujú. refería a eso. pero bueno, yo también me gustaría hablar un poco de la Sí. batalla, ¿no? Porque, claro, si nos ponemos a pensar, ¿por qué Antonio José de Sucre es el que lidera esta batalla y no Simón Bolívar, ¿no? Porque, Ya estamos tocando, ¿eh? Tema no, no, delicado. pero es interesante, ¿no? Porque muchos se lo preguntarán y hay mucha gente tampoco lo sabrá, ¿no? Pero como dije en el anterior podcast, cuando ocurre la batalla, Bolívar estaba en Lima recibiendo comidas, recepciones, bailes, condecoraciones, homenajes, y es por eso que envía a Antonio José de Sucre a organizar al ejército en Ayacucho. Eh, ya como habíamos dicho, pues el ejército realista ya se había dividido y estaba muy débil, y entonces estaban detrás precisamente de ese ejército, ¿no? Y unos días antes de la batalla, el 6 de diciembre, hay muchas fuentes que describen la batalla, y como por cierto el Diccionario de Historia de Venezuela de Fundación Polar hace una buena descripción de la batalla, por cierto, y es que justamente unos días antes de la batalla, el 6 de diciembre, es que llega
el ejército que llamaban Unido, que es el ejército republicano o secesionista, esa pampa de Ayacucho, en las cercanías del pueblo de Quinúa, ahí en Perú, ¿no? Y es ahí donde Antonio José de Sucre pues distribuye su dispositivo, ¿no? Estaba la división Córdoba, que era de 4 batallones en el ala derecha, la división La Mar, que también tenía 4 batallones en el ala izquierda, la división Miller, que es raro los británicos aquí en la batalla también presentes, ¿no? Aunque hay que decirles que eran muy pocos, eso hay que reconocerlo, ¿no? 2 regimientos de caballería en el centro estaba, como reserva. La división Lara, 3 batallones también, estaba detrás del centro. Y bueno, el día 8 es que llega al campo el ejército realista, cuando ya se estaba todo preparado por parte del ejército secesionista, ¿no? Y bueno, como dijo Efraín, pues el ejército realista estaba comandado por el general o virrey José de la Serna, y se estableció pues en las faldas del cerro Condorcunca, que frente a la línea formada justamente por Sucre. Y bueno, la división de Valdés de 4 batallones en la derecha y la división de Monet de 5 batallones en el centro, la división de Villalobos con 5 batallones a la izquierda y la división de Ferraz, que era de caballería, entre las divisiones justamente de Monet y Villalobos, ¿no? Y bueno, las 14 piezas de artillería, unas con las divisiones y otras emplazadas delante de la línea, ¿no? Y bueno, en la mañana del 9 de diciembre, después de, como hemos contado anteriormente, de estos encuentros que hubo con los familiares, ¿no? Previo al inicio de la batalla, pues los realistas son los que iniciaron el ataque, ¿eh? Cuando la división del general Jerónimo Valdés avanzó para desbordar el ala izquierda republicana, al tiempo que las divisiones de los generales Antonio Monet y Alejandro Villalobos se adelantaron para lanzar su ataque contra el centro y la derecha de Sucre, ¿no? Y tan pronto como Valdés cumpliese su cometido, pues digamos que esta maniobra fracasó, pues sobre todo gracias al contraataque de la reserva en la izquierda. Y bueno, la acción siguiente fue de Antonio José de Sucre, que fue la orden para que Córdoba contraatacase a los cuerpos de Monet y Villalobos, los cuales aún no habían entrado al ataque, y la división del general José María Córdoba cargó contra las unidades realistas y en proceso de despliegue en batalla, y el resultado fue, pues, hay que decirlo, una gran desorganización en estas unidades, seguida de la persecución que realizaron los batallones de Córdoba, que acordemos que Ribagüero en su historia del Perú y en sus memorias, él dice que más bien la batalla se pierde por la vaina. No sé qué me pasa hoy. Estamos hoy horribles todos. Estamos ya en modo vacaciones de Navidad ya. Sí, eso son las copitas del fin de semana, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, la desorganización realista es prácticamente la causante de la pérdida de la batalla, ¿no? Y bueno, la desorganización de estas unidades, seguida de la persecución realizada por los batallones de Córdoba, fueron justamente las que dan esa herida de gravedad al ejército realista. Igual suerte corrió la caballería de la Serna cuando fue acometida por la caballería republicana. La reserva de Antonio José de Sucre es la que interviene nuevamente, y esta vez para reemplazarla por las unidades de Córdoba, hasta que los realistas, imposibilitados para sostener el combate por más tiempo, pues se rinden y piden la capitulación, ¿no? Y me gustaría citar la capitulación que va a firmar Canterac brevemente, ¿no? La capitulación de Ayacucho, porque es interesante lo que señala el documento. Esta es la fuente primaria, abrimos comillas. Don José de Canterac, teniente general de los Reales Ejércitos de Su Majestad Católica, encargado del mando superior del Perú, por haber sido herido y prisionero en la batalla de este día, el excelentísimo señor virrey don José de la Serna, habiendo oído a los señores generales y jefes que se reunieron después que el ejército español, llenando en todos sus sentidos cuanto ha exigido la reputación de sus armas en la sangrienta jornada de Ayacucho y en toda la guerra de Perú, ha tenido que ceder el campo a las tropas independientes y debiendo conciliar a un tiempo el honor a los restos de estas fuerzas con la disminución de los males del país, he creído conveniente proponer y ajustar
por el señor general de división de la República de Colombia, Antonio José de Sucre, comandante en jefe del Ejército Unido Libertador del Perú. Fin de la cita, ¿no? Esta es parte de la capitulación de Ayacucho, porque es interesante la forma en que él es, digamos, escrito este documento, ¿no? Y hay que decirlo, el tratado firmado por Canterac y por Sucre al concluir la batalla el mismo 9 de diciembre de 1824, y hay que decir que las principales consecuencias fueron que el ejército realista, bajo el mando del virrey La Serna, renunciaba a seguir la lucha, la permanencia de los últimos soldados realistas en la fortaleza del Callao, porque la guerra no va a terminar, y vamos a hablar ahorita de esto, y que bueno, la República del Perú debió saldar una deuda económica y política, pues supuestamente a los territorios que contribuyeron militarmente a su supuesta independencia, ¿no? Que el Perú tenía que pagarle a Colombia y a Venezuela y a todos estos territorios por haber ayudado a su independencia, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, que aparte, esto conecta bien porque las condiciones que se firmaron en esa capitulación para los realistas también fueron muy buenas. Todo el tema de el salvoconducto para que puedan volver a la península, que se les ayudaba a volver, este tipo de cosas, que eso también alimenta todo el tema de la teoría de conspiración, de que esto fue acordado por estas muy buenas condiciones que se consiguieron, que no es normal, porque el odio que había y ese tipo de cosas. Pero realmente yo creo que por ambos bandos había un desgaste también militar y moral. Es decir, no es que ya llevan... ¿Cuánto tiempo llevamos de guerra ya? Si 10, 15 años o más, 20 años de guerra prácticamente. Bueno, claro, lo que pasa es que según qué país o qué territorio Claro, tú claro, te pero bueno, refieras, ¿no? Porque, exacto, pero las guerras de independencia hispanoamericana en general comenzaron en la mayoría de los territorios en 1810. O sea que para 1824 ya eran 14 años. 14 Pero años de ahora, guerra. claro, exacto, en el caso específico del Perú, se puede decir que la propia guerra, la guerra llegó o comenzó en el Perú fue desde 1820, ¿no? Con la invasión de San Martín, ¿no? Porque antes de eso no había guerra como tal en el Perú, ¿no? Entonces fue el último territorio donde Sí, estalló la sí, guerra. pero yo me refiero al ejército gran colombiano. Si tú Ah, también se eso empezaron a sí, por acabar la supuesto. guerra, porque ya estás desgastado, o sea, Exacto. y no olvidemos que después de la guerra de independencia no es que haya paz en América, vienen un montón de guerras, Sí, desestabilizaciones, sí. la Gran Colombia se parte, no, después no hubo paz. Bueno, Exacto. Exacto. de hecho, unos días después de la batalla de Ayacucho, la ciudad de Cusco sería tomada por las tropas de Agustín Gamarra un 24 de diciembre, en pleno día de Navidad. Y igualmente después continúa también la campaña del Alto Perú, o sea que no es que la guerra de independencia termine, y está también los últimos en Callao, ¿eh? Claro, es que eso hay que hablar de que Rodil Ujú. no se cree esta rendición, no la acepta y mantiene la defensa del Callao hasta las últimas consecuencias, literalmente hablando, hasta que se quedan sin nada que comer. Que eso sí que es un periodo muy triste, pues yo hice un vídeo sobre lo del Callao, cuando desde el Callao se dejan sacar civiles para reducir las bocas que comer y el bando sesionista tampoco aceptan esos civiles, quedan en campo de nadie, muriéndose de hambre o muriéndose por los tiros que se están disparando a ambos bandos. Es un episodio muy duro, también lo del Callao. Sí, bueno, unos apuntes respecto a antes de que entremos al debate, respecto a lo que decía un poco Emilio y sobre lo que decías tú también, Adriano. Claro, lo de Bolívar hay que recordar que Bolívar era presidente de la República de Colombia, o sea, de la que nosotros llamamos ahora Gran Colombia, ¿no? Que no me canso de repetir para que la gente lo entienda que no es la Colombia actual, sino que es la Colombia que estaba formada por Venezuela, la actual Colombia, que en ese entonces era Nueva Granada, Panamá y el actual Ecuador, ¿no? Que eran Quito y Guayaquil, ¿no? Entonces, claro, Bolívar era presidente de la República de Colombia o la Gran Colombia o Colombia la Grande o Colombia la Gigante, como prefieran denominarla. Era presidente de Colombia Colombia y la al mismo Galáctica. tiempo era Colombia la Galáctica, exacto. Y al mismo tiempo era dictador de la República Peruana, ¿no? Porque el Congreso peruano le había reconocido ese título, ¿no? Entonces era dictador del Perú, entonces era jefe de Estado y de gobierno de las dos repúblicas, ¿no? Entonces por eso él
se concentra más en la dirección política y le deja la dirección militar a Sucre, ¿no? Que era su hombre de confianza y en ese momento el mejor de sus generales sobre el terreno, ¿no? Y entonces, y Sucre, bueno, Sucre de hecho había sido también nombrado por el Congreso del Perú anteriormente como comandante en jefe del Ejército Unido Libertador, ¿no? Entonces, claro, y como habíamos dicho en el podcast anterior, que por eso invitamos a que lo vayan a ver, habíamos explicado bastante bien por qué los realistas del Perú se encontraban aislados, ¿no? Porque ya prácticamente lo que era o sea, la Gran Colombia, México, la República Centroamericana, que era toda América Central española, ¿no? El Río de la Plata, que era Argentina, Chile, ya todos esos eran estados independientes consolidados, ¿no? De facto, aunque fuera de facto y aunque España no lo reconocía, pero ya ahí la guerra había terminado en esos países o estados y ya se habían consolidado, ¿no? Como países independientes con sus propios gobiernos independentistas. Y claro, eso había llevado a la pérdida de todas las salidas al Océano Atlántico y al Mar Caribe. Entonces los realistas del Perú estaban aislados en el terreno que aún controlaban, que era cada vez menos, y entonces se encontraban ese ejército huyendo, perseguido por las tropas de Bolívar que no se cansaban de traer refuerzos de la Gran Colombia, ¿no? Y entonces estaban en una situación ya en las últimas, ¿no? O sea que los realistas ya se encontraban bastante golpeados y diezmados y además aislados y sin posibilidad de recibir refuerzos antes de llegar siquiera a la batalla, ¿no? A esta última campaña, ¿no? No, y aparte Fernando VII, yo creo que ya después de lo de Riego, y aparte no olvidemos que estamos en el trienio liberal, cae el trienio liberal y Fernando VII vuelve, pero tampoco yo creo que hay intención de Fernando VII de mandar nada. Ya no sé si por falta de voluntad o falta de capacidad, pero Fernando VII ya... Yo creo que en su foro interior ya decía, esto está perdido, me voy a quedar con la península y Caribe y poco más. Yo creo que en su foro Bueno, interior lo sabía. él lo intentó, de hecho, está la expedición Barradas para conquistar Ah, México. bueno, claro, sí, Lo que bueno, iba a decir Nueva la España, de de, México. la de Veracruz, sí, en Veracruz. Y pues, lo que pasa es que, claro, no tenían los suficientes recursos para llevar una conquista de todo el territorio americano, y mucho menos. Hay algo muy importante en esto, porque yo creo que después de la pérdida del virreinato de Nueva España, que es el virreinato más rico, recordémonos que Iturbide, él se levanta en contra justamente de ese gobierno liberal puesto en España, e inclusive le ofrece a Fernando VII prácticamente, ven a gobernar aquí a México, te ofrecemos la corona. Y cuando se pierden esos recursos en la Nueva España, prácticamente se van perdiendo uno detrás de otros los territorios americanos, ¿no? Y justamente digamos que el último tiro de gracia es la pérdida del Perú, que es el otro territorio, claro, que es el otro territorio rico del continente americano. Ya una vez perdidas prácticamente las dos joyas de la corona, no hay nada que hacer, porque lo que quedan son dos islitas, que es Cuba y Puerto Rico, que se manda así la expedición Barradas a México, al puerto de Veracruz, también alguna otra expedición comandada por Ángel Laborde a tierra firme, lo que es la actual Venezuela, ¿no? Pero no hay recursos ni fuerzas que puedan hacer o cambiar el destino de estos territorios. Pero me gustaría también agregar unas palabras que cité en el podcast anterior, que cita la historiadora Elizabeth Hernández García sobre la obra del expresidente del Perú, Rivagüero, ¿no? Sobre todo en esto de la batalla de Ayacucho, porque es muy importante lo que dice la historiadora, ¿no? Y abrimos comillas. Rivagüero es de la opinión de que el triunfo de la batalla de Ayacucho se consiguió solamente por las faltas cometidas por los generales realistas, lo que yo comentaba anteriormente, ¿no? Esa vaina. Esa falta de organización. Estamos todos mal. Todos mal. Esa falta de organización por parte de los realistas, ¿no? Y bueno, sigo citando. Se estima el apoyo de las fuerzas colombianas en las batallas finales, afirmando que fueron sobre todo las fuerzas peruanas las que le dieron al Perú la independencia. Fueron los mismos peruanos los que se liberaron del yugo español. Claro, porque aquí dice que
hay que tener en cuenta que después de Ayacucho suceden las batallas finales. En 1825 la batalla de Sucre, la campaña de Sucre en el Alto Perú, como hemos dicho. En 1826 que cae el Callao. Por cierto, que cuando cae el Callao, hablando de Ribagüero, quien manda a meter preso a Ribagüero es el Congreso del Perú. También está por detrás Bolívar mandando a meter preso a Ribagüero y mandarlo a fusilarlo, ¿no? Y quien está al frente del Congreso del Perú es Torretagle, recordemos, ¿no? Y Torretagle está justamente cuando es asediado el Callao, después de apoyar a Bolívar como dictador del Perú, ve que todo está lleno de desorden y deja de apoyar al proyecto de Bolívar y va con los realistas al Callao, ¿no? Al Real San Felipe a resistir, y es uno de los que prácticamente que estaba haciendo pactos con la Serna porque vio que todo estaba prácticamente en desorden, ¿no? Y que el Perú no iba por buen camino. Uh-huh. Yo, a ver, simplemente hay una cosa, estoy profundamente ofendido que hayas hablado de las dos joyas de la corona, como es Perú y Nueva España, y no hayas hablado del Río de la Plata, macho. La tercera joya ahí, que estaba ahí. Bueno, y no me desprecies al... después van a decir los colombianos que ellos también son una joya, porque las minas de Popayán y aquí cada quien tira por su lado. Sí, bueno, sí. Y ahora yo creo que el público lo que está esperando, y yo estoy esperando que ustedes abran el fuego para ver, es sobre lo que pone a mucho cachondo, ¿no? Que es el tema de las teorías de conspiración. Entonces, a ver quién abre. Sí, bueno, eso sí que yo lo estuve viendo y lo comentaba, ¿no? Coge muchas raíces en el tema en esos abrazos fraternales, que hay testimonios que escuchan y que deja abierta yo creo que dos posibilidades, o bueno, tres realmente, que es que haya sido un acuerdo de los masones de esto lo finiquitamos así nomás, hacemos un teatro para que los españoles puedan volver a la península como diciendo, no, lo hemos perdido, pero hemos peleado hasta el final, de cara a Fernando VII, para no ser... Claro, lo vimos que en la península Fernando VII estaba con los liberales, que es... Emilio tenía un buen meme, ¿no? De 100.000, ¿qué? Hijos de San Luis, bien, 100.000 liberales, no. Cortar cabezas. Y muchos de los soldados que están aquí realistas posiblemente son liberales. Algunos de ellos, otros no. Entonces, como que hay un acuerdo para decir, bueno, hemos peleado hasta el final, volvemos y que nos traten bien, ¿no? Y esa es una. La segunda posibilidad, que solo comenté en la entrevista que le hice a Ignacio, es que haya habido simplemente una quinta columna, una pequeña sección del ejército que sean unos traidores, pero no tiene nada que ver con los masones. Y la tercera es que no haya habido nada, ¿sabes? Y que sea una batalla. Yo me decanto, vamos, como Emilio y Efraín, hasta que no haya pruebas contundentes, no te puedes decantar por ninguna, porque eso lo comentaba en un historiador que entrevisté, que si uno ve a nivel porcentual las bajas de esta batalla, tomándose los números que se tomen, exagerados, no exagerados, las diferentes fuentes que hay, tú tomas esos porcentajes y te los llevas a la guerra contra el francés en la península, y es un porcentaje muy similar de bajas, la batalla de Ayacucho con batallas que hay en la península. A nivel porcentual, no a nivel números totales, a nivel porcentual de bajas de ambos bandos, es muy similar a una batalla que te puedes encontrar en la península en este mismo tiempo. Después, otra de las pruebas que dicen es las capitulaciones, que son muy buenas, buenas condiciones para los derrotados, me refiero. Y, por último, si mal no me acuerdo, y aquí ya estoy hablando de memoria, uno de los puntos que se toman es que parte del ejército realista, si no todo, iba con uniforme de gala, lo cual no era común en una batalla normal, ir con el uniforme de gala, básicamente porque es incómodo a la hora de combatir. Esas son las diferentes pruebas que hay. Ahora, que tengan fundamento, ¿no? Yo creo que forma parte también del mito de Ayacucho, en el sentido de, por un lado está el mito nacionalista, si quieres, peruano, colombiano, venezolano, como es la última batalla, y por otro lado está el mito, por el lado, voy a decir español, es decir, ¿cómo justificamos la pérdida del imperio? ¿Sabes? Porque tienes que justificarla de alguna manera. Y yo creo que también Ayacucho forma parte también de ese mito.
De decir, tenemos que justificar y decir, bueno, no, es que mira, es que son unos traidores y que han pactado, han traicionado al rey. ¿Sabes? Yo creo que ambos, el mito este es el que alimenta también, en mi opinión, esa teoría de la conspiración. Pero que haya pruebas, hay indicios. O algo circunstancial, pero definitivo y no hay nada. Me parece, ¿eh? Yo ahora le doy pase a Emilio, que también le gustan mucho los masones. No, bueno, yo, claro, como investigador histórico, como diplomado en historia de España e Hispanoamérica y como muchos historiadores, nos tenemos que ir a las pruebas, a las fuentes primarias, ¿no? Y hasta que no haya una documentación que demuestre estas teorías conspiranoicas, de que los masones estaban detrás de ellos y de que los ingleses le pagaron a todo el mundo para que se rindieran, de que había tratos por detrás o por debajo de la mesa, mejor dicho, pues no hay forma de demostrarlo, ¿no? Y a eso hay que ir, ¿no? A las fuentes primarias, porque hay muchísimas fuentes primarias. Están las memorias de los mismos soldados, ¿no? Como López Borrero, como el que cité, ¿no? Que él habla y estuvo presente en la batalla de Ayacucho, la misma documentación, las cartas de Sucre dándoles las noticias a Bolívar, la capitulación firmada por José de Canterac, o sea, hay muchísima información, las mismas memorias de otros soldados que no hemos nombrado y citado, pero que existen. O sea, hay muchísima información y documentos que sí avalan que hubo un enfrentamiento en esta batalla, ¿no? Lo demás es especulación y teorías de conspiración, simplemente eso, ¿no? Pero algo muy importante también que no hemos nombrado y que creo que tú nombraste en el podcast anterior, Adrián, es cómo en España se vende la idea de que la batalla de Ayacucho fue una victoria realista, ¿no? Como la propaganda en Claro. España, para no decir que hemos perdido el imperio, pues dicen, no, la batalla de Ayacucho sucedió y fue una victoria realista y estamos siguiendo dando la batalla en el Perú, ¿no? No hemos perdido nada. Y también como del otro lado de la propaganda insurgente, inclusive en México se llega a algunos diarios de la época a publicar la importancia de la batalla de Ayacucho y cómo ha terminado la presencia de la monarquía hispánica en el continente americano con esa batalla, ¿no? Hasta en el mismo México, la misma propaganda lo, lo documenta, ¿no? O sea, que ahí están las pruebas y son las que hablan de por sí. Sí, 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 sí. Eh, Y sí, Efraín. no. Bueno, no, que en relación a eso de la conspiración, yo estoy bastante en sintonía y de acuerdo con Emilio, bueno, y con usted. Es que si no existen pruebas irrefutables, uno no puede dar por hecho lo que es una teoría de la conspiración, presentarlo como una verdad absoluta, ¿no? O una verdad indiscutible, como hacen, bueno, yo respeto la opinión y el trabajo de todo el mundo. Yo he visto podcasts en estos días donde alguna persona lo da como hecho, ¿no? Como dice, no, que la batalla, que fue una traición, que fue todo acordado, que fue un teatro y no sé qué. Y entonces, claro, como replicaba, por cierto, una persona, un espectador en un comentario en el vídeo, en el canal de Emilio, que saltaba indignado, pero esta pobre persona que hizo este comentario tampoco nos entendió a nosotros, porque nosotros no habíamos dicho en ningún momento que eso había sido un teatro, y él saltó indignado. ¿Cómo va a ser un teatro si hubo cientos de muertos y no sé qué? Claro, es que, por ejemplo, tú ves que ciertamente el bando Ah, por independentista cierto, hubo al menos, era un historiador quien puso ese comentario en mi canal, ¿eh? Y yo digo, para que veas el nivel. vea el podcast, que se nota que no lo ha visto, más bien estamos criticando esas teorías de conspiración. Es que hay gente que se Bueno, queda en la miniatura y en exacto, el título y no nos escucha. Sí, sí. Clickbait, gente, exacto. clickbait. Tenemos que atraer a la gente, tenemos que poner algo ahí para que pinchéis. Exacto. Que si por lo menos en el bando independentista hubo al menos 370 muertos y en el realista hubo al menos 1800 muertos, además de cientos de heridos y todo eso, y como bien dice Adrián, ¿no? Que proporcionalmente, hablando en términos porcentuales, son las mismas cifras de baja de cualquier gran combate sangriento en Europa, ¿no? En términos porcentuales.
Entonces es muy difícil hablar de que haya sido un teatro. Yo, yo personalmente, yo lo que creo es que, como decimos, no hay prueba de que hubiera habido un pacto, que hubiera habido un convenio, una conspiración. En todo caso, si hubo algo, si es que lo hubo, yo me inclino más a algo parecido a lo que sugiere Adrián del tema de la quinta columna, ¿no? Pero ¿en qué sentido? Matizando, que yo sí puedo creer que algunos oficiales realistas, algunos jefes, a título individual, a título personal o formando parte de Claro. un pequeño grupo, hayan tenido negociaciones con los independentistas y les hayan dicho no que vamos a perder exactamente la batalla posta, sino decía, bueno, nosotros tenemos que cumplir el trámite, vamos a combatir, pero no vamos a poner toda la carne en el asador, ¿no? Y en un momento dado, cuando ya consideremos que hemos cumplido el trámite, vamos a facilitar la capitulación, ¿no? Algo más por ese estilo de decir, bueno, nosotros no vamos a a sacrificar hasta el último hombre o vamos a intentar replegarnos con una parte, salvar una parte del ejército realista para continuar la guerra, ¿no? Porque es que no tenía sentido. Es que lo que se tiene que entender es que aunque los realistas hubieran ganado la batalla de Ayacucho, o si la hubieran perdido, pero no hubiera sido una derrota tan aplastante, ¿no? Y hubieran al menos salvado los muebles, ¿no? Hubieran salvado una parte del ejército realista. Eso no hubiera servido sino solamente para prolongar la guerra unos meses más, ¿no? O sea, bueno, para prolongar la acción, digamos, de este ejército realista, que era el último gran ejército que quedaba, ¿no? No hubiera sido sino prolongar el sufrimiento unos meses más, porque es que ellos ya tenían perdida la guerra, ¿no? Y entonces eso, con este tema de Ayacucho, a mí me viene a la mente, y eso sirve para explicar y ejemplificar el punto de lo que yo quiero decir. Una vez que yo vi una miniserie, una película de estas que hacen los americanos, ¿no? Era sobre el general MacArthur, ¿no? Y entonces ponían cuando MacArthur la célebre ocasión aquella en que tuvo que abandonar las Filipinas, ¿no? Ante la invasión japonesa, que dijo que el presidente de Estados Unidos me ha ordenado que me retire, pero yo volveré, ¿no? Como prometiendo que algún día volvería a recuperar las islas, ¿no? Y entonces, bueno, entonces, claro, él agarró efectivamente lo que pasó en la vida real, él se marchó de las Filipinas, entregó el mando a otro general y se fue a refugiar en Australia, ¿no? Para preparar la resistencia en Australia ante una eventual invasión japonesa, ¿no? Y bueno, pero claro, en esa miniserie o película ponía que eso ya sabemos como Hollywood manosea la historia y se inventan cosas que el general estadounidense que se rinde en Filipinas, creo que se están refiriendo al general King. Entonces, cuando le llega la noticia a MacArthur en Australia, que él está en un hotel en Australia, que el general estadounidense en Filipinas se ha rendido, lo pone como que el tipo se indigna, ¿no? MacArthur. Pero ¿cómo va a ser que se rindió? Que no sé qué, que la única forma de que yo justifique es que ha perdido la razón, porque no le puedo perdonar que se haya rendido. Entonces, claro, eso yo estoy seguro que eso es ficción, pero que se inventaron los guionistas, pero poniéndome en ese escenario, yo digo, coño, qué cabrón, ¿no? O sea, tú estás en un hotel en Australia tomándote tu whiskycito y el otro está metido en un búnker en Filipinas bajo una lluvia de bombas japonesas y con sus hombres a punto de ser totalmente aniquilados y tú no le vas a perdonar que se rinda, ¿no? Que capitule, ¿no? Bueno, el caso es porque, claro, yo establezco la comparación con los jefes realistas en el Perú, ¿no? Si tú te pones a ver, es que la batalla de Ayacucho incluso se podía considerar innecesaria, porque lo lógico hubiera sido rendirse incluso antes, haber capitulado incluso antes, porque la guerra ya estaba perdida, ¿no? Para la causa realista. Pero si hacemos una analogía, claro, tú te puedes poner en la piel de los jefes realistas. Ellos dicen, si nosotros nos rendimos sin dar una última gran batalla, ¿qué va a pasar con nosotros después, ¿no? Porque como cuando nos vengan a exigir responsabilidades en los tribunales militares y como se las gasta Fernando VII, entonces tenemos que justificar la capitulación, ¿no? Y la única manera es un último gran combate, ¿no? Porque si se rendían sin esa batalla,
efectivamente, claro, y ellos no le iban a decir a Fernando VII, no tú, cabrón, que estás allá en Madrid, en un palacio, tomando vino del bueno, fumando habano, teajinándote a todas las mujeres que te quieres teajinar y nosotros aquí en los Andes peruanos jodidos, rodeados y sin ninguna esperanza y a punto de ser aniquilados, ¿no? Entonces, sí, sino que igual no los iban a perdonar, ¿no? Entonces, claro, yo, por ese particular, sí que se podía entender que los jefes, algunos jefes realistas hayan dicho, bueno, tenemos que dar esta última batalla como un trámite, pero no vamos a hacer a poner toda la carne en el asador para ganarla porque no vale la pena, es solo un trámite para después justificarnos ante Madrid cuando volvamos a España, decir que hemos hecho todo lo posible y más allá, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se podía entender que algunos jefes realistas hayan dado la batalla, pero sin muchos ánimos, ¿no? Y en el transcurso de la batalla quizás no hayan hecho todo lo necesario para intentar revertir la situación, intentar ganar, sino lo que les interesaba era una capitulación honrosa que les permitía salvar su responsabilidad personal, ¿no? Porque es que ellos ya sabían que la guerra estaba perdida, no iban a recibir refuerzos jamás y en cambio Bolívar seguía trayendo contingentes de Colombia y ellos tarde o temprano iban a ser aniquilados si no se rendían, ¿no? Y además, si tú te pones en la piel de un oficial peninsular, ¿qué iban a hacer si finalmente ese ejército era desbandado y destruido? ¿Qué se les meterse en las montañas y llevar a cabo una lucha guerrillera que no tenía ningún sentido ni ninguna esperanza, ¿no? Entonces yo lo que deseaban era regresar a la península y cuando regresaran no se les juzgada por cobardía o por traición, ¿no? Y bueno, y de hecho de alguna manera lo consiguieron porque el propio José de la Serna se le liberó de responsabilidad a la poste y eso que él había sido combatido por los absolutistas en el Perú, ¿no? Y sin embargo se le reconoce que no tuvo ninguna mala responsabilidad a la hora de volver después de Ayacucho, ¿no? Entonces, más o menos, esos son los pensamientos, las reflexiones que me vienen a la mente, ¿no? Sí, aparte no olvidemos que una cosa importante también, que esta gente eran militares de servicio al rey y con lealtad al rey, como dice Efraín. Claro. O sea, posiblemente sí, que haya momentos individuales, pero ellos esa lealtad la tenían. Y por mucho que ya hablamos mucho con Emilio, el tema de los masones en diferentes ocasiones, había muchos masones en el bando realista, muchos masones en el bando secesionista, pero también no olvidemos que muchos masones eran anticatólicos y salió en muchas entrevistas de gente que hemos tratado el siglo XIX que muchos de los liberales se unen a las logias masónicas justamente porque eran secretas y para llevar a su liberalismo secreto, si no, Fernando VII les daba. O sea, era una forma de esconderse. Y muchos masones no querían a estos liberales españoles porque muchos del liberalismo español, muchos del liberalismo español, no estaban en contra de la Iglesia Católica, eran católicos. Y eso... Pero No, es que dentro de la masonería hay varias corrientes. También hay sacerdotes que claro, son masones. O sea, claro. Pero que la que gente por eso que... piensan que es que la masonería es una ideología o algo así, no. Es una institución que está llena de hombres, de personas, y como todo cualquier persona, como cualquier hombre, pues hay gente de varias ideologías, ¿no? En cualquier institución moderna lo vamos a Exacto. ver. Hay gente de izquierda, de derecha, de centro, etcétera. A eso iba a ir, y que muchos masones originales criticaban a estos nuevos masones, como diciendo, estos son, mira, estos recién llegados, ese tipo de cosas. Entonces, claro, no hay un bloque monolítico en el que tú te puedas agarrar, como muchas teorías la afirman y dicen, no, es que eso es una orden directa, como casi jerárquico. En muchos casos no es así, yo creo que no es así. Pero bueno, Yo siempre señores, sí, pongo el ejemplo de que Pinochet y Salvador Allende eran masones. Cosas y uno era de un extremo y el otro de otro, y justamente su hermano de logia es quien le da el golpe de estado. O sea que eso es algo más profundo de lo que la gente suele imaginar de estas teorías de conspiración, ¿no? eso es, sí. Exacto. Pues nada, señores, ya llevamos una hora y bueno, queda mucho que charlar de Ayacucho, pero yo creo que lo podemos dejar aquí. Y ha sido muy interesante, como siempre, estar con ustedes.
Señores, quedan temas pendientes de Ayacucho y también temas de historia de América y de Venezuela, como el programa que tenemos pendiente con los dos de PAES. Y para después de Navidad y antes de Nochevieja o Año Nuevo, tenemos el programa con Efraín y Emilio, que vamos a hablar de las fiestas. A ver si aceptamos dentro de la hispanidad a Papá Noel, Halloween y todas estas celebraciones, para que ya nos terminéis de matar. El arbolito de Navidad que tiene Efraín atrás. Claro, es que es la muestra que Efraín pertenece a la anglosfera. Está consumido por la anglosfera. Y igual que yo aquí que tengo, a ver si no sé si me ve ahí, es que no sé cómo señalarlo aquí. No sé si lo tenéis, Felipe II con Darth Vader. Ahí. Ya pondré también un cuadro por ahí Bueno, de Darth pero Vader. es que déjame decirte, Adrián, que algún día nosotros deberíamos hacer un directo, no sé si solos tú y yo, o si conseguimos un tercer invitado, porque ya Emilio dijo que él no es experto en la materia ni le interesa mucho, pero un directo algún día sobre Star Wars, ¿no? Y sobre todo sobre el No soy, sacrilegio que hicieron con Star Wars. no soy experto en Star Wars, pero sí las he visto, algunas, no todas. Sí, cuando queráis. Yo de Star Wars podemos hablar bueno, como nos propuse, Dragon Ball y la hispanidad. Eso es también un gran debate. Eso es un gran debate que ya veréis. Eso da para mucho, ¿eh? Porque ya solo el tema del doblaje, ya podemos estar charlando ahí. Es la guerra, la guerra de sucesión es la guerra de sucesión otra vez. Me cago en la leche. En la guerra de secesión no es nada. ¿Qué nos pasa hoy? Sí, está horrible, macho. No me funciona el cerebro. La guerra de secesión no es nada con el gran debate que hay por redes sociales con el tema del doblaje. El doblaje mexicano o hispanoamericano, si se quiere, con el doblaje peninsular. Bueno, eso es una guerra que a mí me sorprende. Pues esto ya es una cuestión de gustos, ¿sabes? Que te guste más. No, yo creo de costumbre, porque si te acostumbras a un doblaje o al otro, yo que soy español y me crié en Venezuela, coño, yo prefiero, no sé, ver entrevistas con el vampiro en doblaje peninsular porque me gusta esa, digamos, esa magia del acento peninsular antiguo, ¿no? Reflejado en la antigüedad. Y hay otros doblajes que estoy más acostumbrado al del otro lado del charco. Yo creo que es costumbre más que todo, ¿no? Sí. No, sí, y lo mío es más inexplicable para los peninsulares, porque como yo crecí en Venezuela, yo soy es de versión original subtitulada. O sea, a mí lo que me gusta es versión original subtitulada. A mí no me gusta el doblaje casi, bueno, depende de algunos productos así, ¿eh? Sí, bueno, hay algunos doblajes que son buenos, sí. Yo prefiero también la versión original con subtítulos. Bueno, ya que lo puedo decir, yo también lo puedo decir, yo también, ¿eh? Yo soy de versión original. Pero así sea en chino, en coreano, en alemán o en inglés, no es cuestión sino que la película es de origen de ese país, ¿no? Sí. Claro, porque sí, a ver, no hay nada como escuchar a Darth Vader en lo de Yo soy tu padre, pero en versión original subtitulada, como que suena mucho mejor. Sí, la versión original es que también la voz de Earl Jones es muy buena, es que es muy buena. Es que es la voz de Mufasa también, macho. Es que es muy bueno. Pero, a ver, por ejemplo, el doblaje español también es muy bueno. En esa escena también. Pero bueno, yo creo que es cuestión de costumbre, de gustos, y después ya entras en tema de la técnica, y yo creo que en ambos sitios el doblaje es bueno. En algunos sitios, en algunas películas sea mejor u otro, pero bueno. Señores, que acá nos pueden matar. Aquí esto es así, ponernos en el paredón y nos van a fusilar. Bueno, yo voy a ser polémico. Terminator me gusta más el doblaje español que el hispanoamericano. Y tú los pones a comparar y creo que en técnica es mejor el peninsular, ¿eh? Pero no sé, pero es mi gusto personal, ¿eh? Como digo, cada quien, como dicen en Venezuela, cada florero, no, cada cabeza es un mundo. Y cada culo es un florero. ¿Tú sabes lo que puede hacer Adrián? Crear un segundo canal asociado, decíamos ayer, pero de puro cine. Sobre cine bélico comenzando y cine de ciencia ficción y de aventura, ¿eh?
Bueno, mira, es como pone Marta, o sea, Hitler en la caída, bueno, que acá en España se conoce como el hundimiento, hablando como madrileño. Ajá. Uf, es que a mí esa película es que el actor que hace de Hitler, si mal no me acuerdo, es actor de teatro, y es que es muy bueno. Ah, Esa sí que vale la pena verlo en sí, versión sí. original, con subtítulos, porque es muy Ah, bueno la cómo famosa hace todo. escena esa que hicieron, la famosa escena que utilizaban para esos 200.000 memes, ¿no? La de, Sí, Es y, ajá, y buenísima, sí, es sí. buenísima. donde pierde los nervios con los generales y se pone todo histérico. Esa escena Sí. es maravillosa, es de 10/10, Mira, ¿no? es que podríamos, eso es que yo es que soy poco creativo, pero esa escena se puede coger para poner a Fernando VII como Hitler hablando de la batalla de Ayacucho. Tras la batalla de Ayacucho, por favor, las Exacto, tropas, no sé exacto. qué. Sí, 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 sí. Es que clava para Ima- eso, ¿eh? imagina- Imagínate la parte cuando está a punto de estallar, pero primero dice, todos aquellos, bueno, puede decir, todos los oficiales de segunda para afuera, que solo se queden los jefes, y después inmediatamente que los otros cierran la puerta, estalla y empieza a pegar gritos. Que diga, que se quede Morillo, que se quede tal, tal. Sí, 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 Esa- sí, sí, algo así. Habría que pensarlo, pero sí, sí, sí. Pues nada, Efraín, Emilio, como siempre, un auténtico Ok. placer. Ya nos vemos dentro de muy poco. A la gente que nos escucha, porque ya no va a haber programa hasta el 26, que hablaremos el 26 de aquí en mi canal de Beltrán de la Cueva. Joder, cómo se... Tengo la boca. Beltrán de la Cueva, ese gran favorito de Enrique IV. ¿Enrique IV? Sí, Enrique IV. Así que, gente que nos escucha, muy feliz Navidad, que lo paséis en familia, lo mejor posible. Igualmente. Feliz Y Navidad. para los que tengáis a Papá Noel, que os traiga muchísimos regalos y sobre todo felicidad y alegría. Y ya para el año nuevo, felicito en el siguiente programa, que estaremos con estos Y dos si, y si magníficos. alguno, si a alguno le cayó un pellizco del gordo, acuérdese que los tres tenemos Visun, así que pueden. Por favor, siempre se Tenemos agradece. Patreon también, los Patreon, nos pueden apoyar por ahí. Es verdad, Los tenemos Patreon. Aquí en Patreon YouTube de puedes hacer los Venezuela miembros. Provincial, decíamos ayer, y no sé si Efraín tiene Patreon también. Sí, si no, aquí, miembros de YouTube también. Miembros de YouTube. También, miembros de Que YouTube para eso también. estamos. Así que nada, gente, pasadlo muy bien y ya nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.